El primer punto que se va a tratar es el de la historia de los puentes colgantes. Si tratamos de ponerle una fecha al primer puente colgante de la historia, resultaría una tarea casi que imposible, porque la mayoría de estas estructuras a lo largo del tiempo fueron colapsando. Pero podemos reconocer que en épocas primitivas, es decir, durante el siglo XII aproximadamente, los primeros puentes colgantes de los que se tienen registros son los conocidos como puentes catenarios, entendiendo como catenario la curva que describe un cable que se encuentra fijo en sus dos extremos y no se encuentra sometido por fuerzas distintas que las de su propio peso. Tenemos que estos puentes eran abundantes en Sudamérica y Asia y cuyos elementos constructivos estructurales se encuentran conformados por fibras naturales y fuertemente trenzadas, como se observan en las imágenes. Un segundo paso para la evolución que vienen presentando los puentes, este tipo de puentes, viene a por el cambio de los materiales que hasta el momento se estaban utilizando. Tenemos que en China se empezaron a implementar o a desarrollar proyectos de puentes colgantes con la utilización de cadenas que llegaron a alcanzar los 100 metros de luz entre sus dos pilas. De este modo, y gracias a los puentes de catenaria, se llega hasta lo que es considerado como el primer puente colgante de cadenas de la época moderna. Se trata del puente Jacob's Creek, que es este que se encuentra acá, el cual se encuentra ubicado en Pensilvania. Eh, Su diseño se le adjudica al ingeniero James Finley, inaugurado en el año 1801 con una luz de 21 metros. Posteriormente, y debido al éxito, a la gran acogida que tuvo la elaboración de este puente, el mismo ingeniero decide patentar su sistema de cadenas al proyectar el puente de Newburyport, que es este que se encuentra acá, con el que se consiguió alcanzar los 74 metros de luz y que en el año 1810 esta longitud era considerable, era más avanzada de lo que se creía. Tenemos que estos dos puentes contaban con una particularidad y era que el tablero se encontraba constituido por tablones de madera, lo cual no dotaba a la superestructura de la rigidez necesaria para soportar las vibraciones y deformaciones. Tras años, tras años de avances, el ingeniero Samuel Brown introdució una mejora en este tipo de construcciones, rigidizando lo que son los tableros con vigas metálicas. Un ejemplo de esto es el puente Union Bridge. Es el Union Bridge en el que se llegaron a alcanzar los 137 metros de luz. Con estos avances, se permitía superar de manera continua los récords de mayor luz en los puentes colgantes. Un buen ejemplo de esto es el puente Caillet, el cual se encuentra ubicado en Francia, construido en el año 1839, que alcanzó los 182 metros de luz. Entre tanto, se iniciaba esta disputa entre Europa y Estados Unidos por demostrar quién era quién era el que construía el puente más largo, más esbelto y más seguro. Motivo por el que se puede afirmar que el año 1850 se inicia la etapa esplendor de los puentes colgantes. Y tenemos que actualmente hay dos puentes, o hay muchos puentes, sino que de pronto los más representativos que podemos mencionar son el puente de Brooklyn, que pues este puente fue inaugurado en el año 1883 por John August Roebling de Turingia, Alemania, el cual cuenta con 486 metros de luz y es uno de los grandes iconos de la ciudad de Nueva York. Por otro lado, tenemos el puente Golden Gate. Este puente se encuentra ubicado en San Francisco
obra de Joseph Strauss, que alcanza los 1.280 metros de vano desde su inauguración en 1937. Este puente en su momento fue considerado como el puente colgante más largo y lo siguió siendo durante 27 años. Ahora, eh, observando a nivel Colombia, tenemos el puente de Occidente. Este puente fue construido entre 1887 y 1895 por el ingeniero José María Villa a raíz de la modernización de cultivos de café. Este cuenta con una longitud de 291 metros. Los materiales que fueron utilizados para su construcción fueron la madera, el hierro y el acero, y en su momento fue considerado como el puente colgante más grande e importante de Sudamérica y el séptimo de todo el mundo. Por último, tenemos el puente de Canacal. Este puente es considerado como el más largo del mundo, el cual se encuentra en el estrecho de los Dardanelos en la frontera entre el continente asiático y europeo. Este recibe su nombre porque se encuentra en el collar del estrecho de Canacal y cuenta con una longitud de 218 metros de altura y 4.068 metros de longitud, además de contar con 3 carriles en ambos sentidos. Y a continuación hablaremos sobre tipos de puentes colgantes. Existen 5 tipos de puentes colgantes. Primero haré una breve introducción. Un puente colgante es cualquier tipo de puente que hace un uso significativo de la tensión en lugar de o además de la compresión. Un puente colgante generalmente tiene cables principales más cuerdas o cadenas que son anclados en cada extremo del puente. Cualquier carga aplicada al puente se transforma en una tensión. En estos cables principales, los primeros puentes colgantes tenían los cables anclados en el suelo en cada extremo del puente, pero algunos puentes modernos sujetan los cables a los extremos del puente. Los primeros puentes colgantes no tenían torres ni muelles, pero estos están presentes en la mayoría de los puentes colgantes más grandes. El primer tipo de puente que hablaremos es el puente colgante simple. El puente colgante simple es un tipo de puente, es de plataforma flexible y sus cables principales se encuentran anclados a la tierra. El arco de la plataforma y su gran movimiento bajo carga hacen que estos puentes no sean aptos para el tráfico de vehículos. Los puentes colgantes simples están restringidos en su uso al tráfico peatonal. Por seguridad, están construidos con cables de pasamanos resistentes que son apoyados en pilares cortos en cada extremo y paralelos a los cables de carga. En algún momento estos pueden ser el principal de carga. Con la plataforma suspendida debajo, los puentes colgantes simples se consideran el diseño más eficiente y sostenible en las regiones rurales. A continuación, hablaremos de puente colgante no extendido. Estos son generalmente los puentes peatonales que encontramos en la ciudad. Es común ver este tipo de puentes dentro de ciudades, sirven como puentes peatonales, inclusive ciclovías. Su forma se elevan postes por encima de los cables principales y son los que comúnmente vemos que se utilizan en las ciudades para el tráfico y la movilización de ciclorrutas o peatones. A continuación hablaremos de puentes banda tesa o puentes de banda tensado. Este puente colgante se intenta reducir los problemas de formabilidad de una estructura tipo cable mediante una combinación de incremento de la sección transversal resistente, especialmente de pasarelas peatonales. El tipo de estructura se utiliza y se asocia hasta el punto a los puentes y pasarelas que por banda tesa cabe entender también la propia estructura de paso, similar en forma y concepto a un elemento flexible simplemente suspendido en catenaria. Se diferencia en que se somete el elemento resistente a una fuerza de tracción que le otorga rigidez y mejora su comportamiento frente a oscilaciones y vibraciones. Su punto débil es la tipología estructural. A continuación, continuaremos con puente colgante autoanclado.
Este es un puente colgante en el que los cables principales se unen a los extremos de la plataforma, en lugar de al suelo a través de grandes anclajes. El diseño es adecuado para la construcción sobre pilares elevados o en áreas de suelos inestables donde los anclajes serán difíciles de construir. Eh, Principalmente la trayectoria de carga del puente de suspensión autoanclada convierte las cargas verticales en fuerzas de tensión. En los cables principales, estas son contrarrestadas por las fuerzas de comprensión en las torres y la plataforma. El sistema equilibrado y las fuerzas internas, sin requisito de anclaje externo, hace adecuado para sitios donde grandes fuerzas horizontales son difíciles de anclar. Esto es similar al método utilizado en un puente de arco amarrado, donde la compresión del miembro del arco se equilibra con la tensión de la plataforma. A continuación, hablaremos del funcionamiento. Funcionamiento. El funcionamiento y la estructura. Los cables que constituyen el arco invertido de los puentes colgantes deben estar anclados en cada extremo del puente, ya que son los encargados de transmitir una parte importante de la carga que tiene que soportar la estructura. El tablero suele estar suspendido mediante tirantes verticales que conectan con dichos cables. Las fuerzas principales de un puente colgante son de tracción en los cables principales y de comprensión en los pilares. Todas las fuerzas en los pilares deben ser casi verticales y hacia abajo, y son estabilizados por los cables principales. Estos pueden ser muy delgados, como son, por ejemplo, en el puente de Severn en Inglaterra. Asumiendo como cero el peso del cable principal y comparando con el peso de la pista y de los vehículos que están siendo soportados, unos cables de un puente colgante formarán una parábola muy similar a un caternario, la forma de los cables principales sin cargar antes de que sea instalada en la pista. Esto puede ser visto por un gradiente constante que crece con el crecimiento lineal de la distancia. Este incremento en el gradiente a cada conexión con la pista crea un aumento neto de las fuerzas combinadas con las relativamente simples constituidas puestas sobre la pista actual. La utilización de cables como los elementos estructurales más importantes de este puente tienen por objetivo el aprovechar la gran capacidad resistente del acero cuando está sometido a tracción. El cable es un elemento flexible, lo que quiere decir que no tiene rigidez y por lo tanto no resiste flexiones. Si se le aplica un sistema de fuerza, tomará la forma necesaria para que en el solo se produzcan fuerzas axiales de tracción. Debido a que los cables principales van a soportar casi la totalidad de las cargas que actúan sobre el puente, se suele utilizar acero de alta resistencia, con esfuerzos de rotura superiores a los 15.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y para que estos tengan la flexibilidad apropiada para trabajar exclusivamente a tracción, los cables de gran diámetro están constituidos por un sinnúmero de cables de diámetro menor. A continuación, el cable principal. El cable principal. Los elementos fundamentales de este puente son los cables principales, las péndolas y un tablero sin rigidez, que es lo mismo una serie de articulaciones en los puntos de uniones con las péndulas. En la mayoría de los puentes colgantes, las péndulas que soportan el tablero son verticales. Continuamos con ejemplos e imágenes de los cables principales. La separación entre tensores o péndulas es usualmente pequeña, teniendo valores entre 3 y 8 metros. De la parte inferior de los tensores se sostienen vigas transversales que son prefabricadas de acero o concreto. Esto ya lo determina el cliente. Vigas de rigidez longitudinales que unen todos los tensores. Estas últimas conforman una estructura similar a una viga continua sobre apoyos elásticos, determinada por la ubicación de las péndulas. Este esquema de funcionamiento estructural permite que las dimensiones transversales de las vigas de rigidez y de las vigas transversales dependan de la distancia entre péndulas. Vengo a hablar del el puente más largo del mundo, colgante. Este es el puente Çanakkale, ubicado en Turquía. Este es un puente que tuvo una duración de construcción de 4 años, en el cual se emplearon
600 ingenieros y más de 3.000 obreros. Este puente cuenta con 3 luces y, como podemos observar en la imagen, también cuenta con 4 apoyos. Este puente tiene una longitud de 4.068 metros, lo que quiere decir que tiene más de 4 kilómetros de largo. Este puente conecta Europa y Asia y se encuentra ubicado sobre el mar Negro. Este puente posee el récord de ser el puente colgante más largo de todo el planeta. Bueno, su nombre se debe principalmente a que en este sector el pueblo otomano tuvo una gran victoria en la batalla naval, el cual fue en 1918, y esto hizo que el puente fuera nombrado así. También este puente cuenta con una altura en su punto más alto de 318 metros de elevación. Esto también fue un guiño a que esto refleja el 3 de marzo, el 3 por ser marzo, el mes en que se logró esta gran victoria, y 18 por ser el día en cual el pueblo otomano logró desarrollar la victoria. También los 223 metros que hay de luces entre cada luz reflejan en Turquía, refleja el centenario de la creación de Turquía, que es estos 223 metros son las distancias que se encuentran entre pilares. Este es el ejemplo colombiano que les venimos a mostrar. Este es el puente Bicentenario. Este es un puente construido en Bucaramanga, Santander. Este es el puente colgante o atirantado más grande del país. Este puente tiene una longitud de 550 metros de largo y de ancho cuenta con 129 metros. Su luz más larga es de 292 metros. Este puente tuvo un tiempo de construcción de 53 meses. Fue bastante tiempo, ya que se estimaba que este puente se podía construir en 14 meses o en 24, pero pues como sucede como en la ingeniería colombiana, debido como a la corrupción que se presenta en el país, pues tuvo un tiempo de construcción de 53 meses. Este puente tiene 2 pilares que son los que lo sujetan por medio de estos cables, y un concreto pretensado se genera y hace que pues que así se genere para que se sostenga. Sus pilares tienen una altura de 130 metros, y esto hace que sea pues el puente más alto y ubicado en esta región y el más largo de Colombia. A continuación les voy a mostrar cómo es el proceso constructivo de un puente colgante. Como primera instancia, el sistema estructural, pues podemos hablar de los cables principales que se sujetan y se suspenden tensores equidistantes en la dirección longitudinal del puente, que generalmente son cables de menor diámetro o varillas de hierro enroscadas en sus extremos, conocidas como péndulas, como lo podemos ver en la imagen. La construcción de las torres y los contrapesos, que es como el primer paso. Las torres han sido siempre los elementos más difíciles de proyectar de los puentes colgantes, porque pues son los que permiten mayor libertad y las que sujetan como tal los elementos de cuerda. El siguiente paso es el montaje de los cables principales. Inicialmente se montan unos cables auxiliares que son los primeros que se deben salvar la luz del puente y llegar de contrapeso a contrapeso, como lo podemos ver en la imagen, donde los obreros están poniendo los cables auxiliares, que son los que llegan de contrapeso a contrapeso.
El siguiente paso es el montaje del tablero, en donde el montaje del tablero se ha hecho en muchos de los grandes puentes colgantes por voladizos sucesivos, avanzando en la ménsula desde una péndola a la siguiente, que es de la que se cuelga. El avance se hace simétricamente desde la torre hacia el centro del vano principal y hacia los extremos. Como podemos ver, el avance de los cables se va haciendo sucesivamente de torre a torre en la imagen. Este es el esquema típico de construcción, donde podemos identificar como de manera general las etapas o los pasos a construir pues, un puente colgante. La primera etapa es donde vemos en la primera parte del gráfico que son los puntos extremos a unir, pues como tal la distancia en la cual queremos hacer la distancia o la luz en la cual queremos hacer la construcción del puente. El siguiente paso o paso 1, que es como el primer paso donde ya comenzamos a realizar algo, es la construcción de las torres y los contrapesos. Como podemos ver en la imagen de referencia o de ejemplo, hay 3 torres y en los extremos hay 2 contrapesos. En el segundo paso es el montaje pues, del cable principal, pero pues, anteriormente a esto se debe haber montado un cable auxiliar que es el que sirve como de apoyo para realizar el montaje de los cableados principales. Entonces ahí podemos ver en la imagen que el cableado pasa por los extremos de las torres y los contrapesos. El tercer paso es la colocación del tablero en simultáneo con los péndolas, con las péndolas. Como lo podemos ver, a nivel de los tableros se van colocando las péndolas o las cuerdas verticales, que son las que van sujetando el tablero. Entonces ahí podemos ver que a medida que va avanzando el tablero se van sujetando las péndolas. El siguiente paso, pues, o paso final, es ya como tal la construcción total del puente. Entonces podemos ver que ya el puente, digamos, al hacer los pasos anteriormente mencionados de manera general, ya tenemos el puente colgante finalizado con todas sus péndolas, el tablero completado, a los extremos los contrapesos y las torres de soporte o de apoyo como tal del puente. Tenemos algunos principios constructivos que aplican para los puentes colgantes. Entonces, el primer principio constructivo que podemos manejar es la utilización de cables como los elementos estructurales más importantes de un puente. Tienen por objetivo el aprovechar la gran capacidad resistente del acero cuando está sometido a tracción. Entonces acá podemos ver que en las torres están los cables principales anclados a la torre. Entonces en las torres siempre van a estar anclados los cables que por lo general o pues casi siempre o siempre son cables de acero. Entonces, otro de los principios constructivos es que se suele utilizar acero de alta resistencia, ya que pues tienen un esfuerzo de rotura superior a los 15.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Pues, ¿qué implica esto? Esto implica que se debe tener mucho cuidado con los eventuales procesos de soldadura que podrían disminuir como tal la resistencia de dichos cables, ya que pues digamos la soldadura es algo que puede alterar la resistencia y las propiedades, sí, las propiedades físicas como tal del acero. Entonces, otro principio constructivo que tenemos es la de los cables principales, que se sujetan y se suspenden tensores o péndolas equidistantes en la dirección longitudinal del puente. ¿Qué quiere decir equidistantes? A una misma distancia o separación, que generalmente son cables de menor diámetro o varillas de hierro enroscadas en sus extremos. Entonces, como podemos ver en la imagen, hay tensores y esos tensores, pues digamos ahí podemos ver un despiece que genera, que es el cable principal, una abrazadera y un tensor. En la dirección longitudinal del puente de la parte inferior de los tensores se suspende y se sujetan elementos longitudinales, lo que son vigas prefabricadas que unen todos los tensores. Entonces, como podemos ver en la imagen, está subrayado en azul las vigas longitudinales, que por lo general son vigas que ya se traen prefabricadas y solo necesitan de su instalación. Como podemos ver en este detalle, la malla de las vigas longitudinales y transversales se pueden arriostrar y rigidizar mediante las diagonales y contradiagonales. Como podemos ver, las diagonales al cruzarse forman una especie de X
Y entonces una es una diagonal y una contradiagonal, lo que genera una especie de X. En caso de no disponerse una longitud apropiada hacia los extremos del puente, muchas veces en zonas montañosas, como digamos es el caso de Colombia, que en las zonas que por lo general hay puentes colgantes, son zonas montañosas. Entonces el acceso a los puentes es muy restringido, por lo cual se pueden construir contrapesos como parte de los volados o voladizos. Entonces, como podemos ver en la imagen, hay unos contrapesos. Como ya lo mencioné anteriormente, esos son zonas que son de poco acceso o zonas montañosas, como lo es en el gran caso de las partes donde hay puentes colgantes en Colombia. Y la carga vehicular actuante en los tramos de los extremos del puente puede ser resistida por los estribos. Generalmente los estribos son convertidos en anclajes para los cables. Entonces podemos ver ahí que los estribos van anclados a los cableados principales como tal del puente colgante. Entonces ahí podemos ver en la imagen que se anclan los cableados a los estribos. En cuanto a los aspectos positivos y negativos, tenemos lo siguiente. Como aspectos positivos tenemos primero que los puentes colgantes son relativamente económicos de construir. Esto en el sentido de que solo se necesita una cantidad mínima de suministros para crear la estructura. Se necesitan los anclajes para sostener la construcción, los cables que sostienen la plataforma y luego el camino para peatones o vehículos. Esta estructura puede resultar una solución integral para las comunidades que buscan construir un puente funcional sin muchos fondos, principalmente porque se puede emplear madera y cuerdas que pues serían tan útiles como el acero o el hierro para su construcción. Segundo, los puentes que utilizan esta técnica pueden cubrir grandes luces. Un gran ejemplo de esto es el puente colgante Akachi, ubicado en Japón, el cual es denominado como uno de los puentes más grandes del mundo. Este puente consta en su tramo central de casi 2.000 metros. Consta también de 6 carriles de tráfico combinado con una longitud combinada de casi 4.000 metros. Puede soportar un terremoto de magnitud de 8.5 o velocidades de viento de hasta 286 kilómetros por hora. Tercero, en construcciones marítimas, los puentes colgantes se pueden construir elevados, permitiendo el paso de barcos muy altos sin obstáculos causados por el puente. Cuarto, la flexibilidad agregada de los puentes colgantes les permite flexionar bajo el poder de los vientos y terremotos. Como aspectos negativos tenemos primero que en condiciones de fuertes vientos o turbulencias se hace intransitable por falta de rigidez. Esto cuando hay una brisa fuerte que atraviesa el frente de un puente colgante rígido, las fuerzas que actúan sobre la estructura pueden hacer que la plataforma comience a vibrar. La mayoría de los tramos en uso hoy en día requieren perfilado aerodinámico o rigidez adicional a su diseño para que este resultado no ocurra. Esta desventaja puede ser engorrosa en algunas situaciones, ya que el punto de instalación no puede soportar completamente el peso agregado o los componentes adicionales. Segundo, la falla de un cable puede ser suficiente para provocar el colapso de todo el puente, ¿sí? Esto sucedió en el puente colgante Kutai, ubicado en Indonesia. Cuando los trabajadores reparaban un cable, este se rompió provocando una falla catastrófica. Es por eso que se deben de realizar un mantenimiento e inspección continuos junto con el apoyo de ingenieros y trabajadores experimentados que pueden respaldar la salud del tramo. Casi todos los colapsos registrados de un puente colgante pues se han debido a una sobrecarga de alguna manera. Tercero, tenemos que cuando son construidos en un terreno blando, los puentes colgantes exigen trabajos costosos y extensos de cimentación para combatir los efectos de la carga en las torres de la fundación.